Pues estamos aquí con la mesa puesta, Arturo, y con muchas ganas, con mucho entusiasmo para avanzar la contraparte del descuido sería el cuidado. Cómo mantener este cuidado de la persona, de las emociones, porque nuestro cuerpo es un mapa de nuestra vida emocional, de nuestra historia personal. Sí, fíjate que habría que verlo desde un par de ángulos, y ya Rosy en la cápsula de inicio comentaba algo al respecto, en términos de la atracción, de la sintonía que debe haber, por supuesto que en el matrimonio, en una relación de pareja. Pero fíjate que yo tengo esta impresión también, es un fenómeno de cultura. Las personas, si viéramos un poquitín la historia de la humanidad, ni la apariencia, ni el cuidado de la persona eran importantes hace unos siglos. Eso no contaba. Pero en la medida en la que el ser humano se humaniza, vamos a decir, se desarrolla en el ámbito específicamente humano, no solamente en el ámbito biológico, porque en lo biológico, bueno, pues hemos evolucionado hasta convertirnos en lo que es nuestra categoría en el mundo natural, que es el Homo sapiens. Pero en esa medida en la que nos convertimos en Homo sapiens, en la que verdaderamente somos personas, y también desde la fe, desde la perspectiva que tenemos un espíritu, somos seres espirituales que estamos encarnados, entonces formamos una unidad, pero nos empezamos a humanizar. ¿Eso qué significa? Quiere decir que algunas capacidades, habilidades que tenemos los seres humanos no los tienen nadie en la naturaleza. Fíjate, el concepto de valor, el concepto de bueno y malo, el concepto de todo lo que tiene que ver con el espíritu, lo que es positivo y negativo, todo lo que es la belleza, por ejemplo, solamente lo tenemos los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos, y fíjate, haciendo referencia al kit que estamos regalando hoy, pues están las figuras de yeso y están las pinturas, pero la figura no está pintada. Se espera que la persona que se gane este obsequio, con la instrucción que viene aquí de cómo manejar colores primarios, pueda crear una bella flor de colores en el acto de pintar. Este acto de pintar solamente lo puede hacer un ser humano. Es decir, solamente el ser humano tiene este impulso hacia la creatividad, hacia la belleza, hacia el arte en cuanto tal. Y lo que es el cuidado personal también ha sido parte de este proceso evolutivo de lo humano. El ser humano, y nosotros lo constatamos en la actualidad, pues somos el único ser en la naturaleza que intencionadamente, voluntariamente, libremente se cuida a sí mismo y bueno, hablando porque decías que lo opuesto de descuido, pues el cuidado. Es el único que cuida de sí y de su entorno. En el caso, por ejemplo, de su persona, es el único que cuida de su salud intencionalmente. Bueno, que es capaz. Que tiene esa capacidad, sí. Y por eso decía, y lo podríamos constatar, que no todo el mundo lo hace y no todo el mundo tiene necesidad de hacerlo. Claro. Porque siendo una cuestión de orden cultural, las culturas varían de un lugar a otro, pero nos obligan a vivir y funcionar dentro de nuestra cultura. No podemos simplemente porque en otra cultura las normas o los valores son distintos, porque allá sí se puede una cosa, simplemente trasladar a la cultura actual. Muchas personas sabrán esto que vamos a decir, y si no, bueno, pues se los decimos. En algunas regiones de Oriente, la hospitalidad es un valor sagrado, es decir, atender a la persona que es visitante, quien sea, pueden ser amigos, amistades, parientes, a los que se recibe. Y desde la antigüedad esta hospitalidad pues ha sido considerada sagrada. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los viajeros estaban muy desprotegidos,
necesitados, y entonces un deber humanitario, diríamos, e incluso religioso, pues era recibirlos y atenderlos. Por eso ser hospitalario era un deber sagrado. Y por tanto se ofrecía a los huéspedes una atención sumamente esmerada en todos sentidos. Y se desarrolló un hábito que todavía perdura hasta el día de hoy. Y regresando del corte vamos a decir de cuál se trata. Bueno, nos quedamos antes de ir a la pausa con la hospitalidad en Oriente. En Oriente. Que ya formaba pues algo importante. Toda una cultura, desde la antigüedad, decíamos los peregrinos, los caminantes, los viajeros, pues viajaban en condiciones sumamente precarias, difíciles, peligrosas. Y entonces, bueno, acogerlos, ser hospitalarios con ellos, alimentarlos, etcétera, era un deber sagrado, decíamos. Y más cuando se trataba de parientes, de amigos a los que se quería granjear, a quienes se quería atender bien. Entonces, cuando alguien daba una comida y se esmeraba porque la comida fuera del agrado de su comensal, de su visitante, el visitante tenía que dar una respuesta, una señal clara de que le había gustado mucho la comida que se había comido. ¿Y cómo le hacía para hacerle saber a su anfitrión que había estado encantado con la comida? Pues era eructar. Eructar es un hecho biológico normal. Era la señal de que eso estaba delicioso. Sí, todos los seres humanos lo hacemos. Pero en ese contexto era efectivamente lo que dice, la señal de que estaba encantado. Y mientras más ruidoso fuera, más encantado estaba. Y si no eructaba, pues una mala señal, es decir, era una especie como de recriminación o falta de atención a su invitador, ¿no? Entonces... Me acuerdo, bueno, para verlo gráficamente en la película de Ben-Hur, sí, cuando están con el árabe aquel de los caballos que quiere que corren sus caballos blancos y les sirve la comida y se queda así como haciéndole con los ojos. Sí, y el otro no sabe ¿El ni otro qué. de qué? ¿Que no te gustó la comida? Ah, no te gustó. Ay, sí, perdón. Sí. Y entonces, bueno, precioso Los Cuatro Caballos de este árabe, ¿no? Sí, divino. Extraordinaria la película. Y bueno, ahí teníamos esa señal. Entonces, en esa cultura, esa norma se cumple de ese modo. Nosotros no. En nuestra cultura occidental, hacer eso, al contrario, representa una falta de educación, una falta de tacto para el anfitrión y para quienes acompañan en la hora de la comida. La limpieza entra más o menos dentro de los mismos cánones, ¿no? Y los hábitos son sumamente variados. Lo que decíamos es, no se puede introducir en una cultura elementos que son de otra cultura. Y entonces, y también dentro de dentro de un mismo país, dentro de un mismo estado o región, dentro de una sociedad, dentro de una ciudad, también hay estas diferencias. Esas diferencias, o más bien, esas normas de cuidado de sí mismo, deben ser respetadas. ¿Cuáles son las nuestras? ¿Cuáles son las que nosotros, los occidentales, que vivimos en esta región? Nosotros emitimos la señal de Radio Mujer en nuestro programa Cosa de Dos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y compartimos en esta ciudad muchos de los valores y normas que tienen que ver con el cuidado personal en Occidente. Y efectivamente coincidimos mucho con lo que decía Rosy en la cápsula de inicio. Mucho de la relación, del éxito de una relación de pareja y sobre todo en el matrimonio, implica la atención a este sistema cultural de normas, creencias, valores en relación al cuidado personal. Fíjate, yo me recuerdo, no recuerdo de memoria el título, pero leí hace ya muchos años un libro sobre el matrimonio y sobre el matrimonio exitoso. Y recuerdo perfectamente bien el primer capítulo con el que se abría el libro para un matrimonio exitoso. Y lo primero que decía, el hombre y la mujer en su relación matrimonial deben cuidar en todo momento su aseo personal, su higiene y el cuidado de su persona.